Hermanas, tengo otra pregunta. El gobierno chino y los círculos religiosos han perseguido a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Debéis de haber sufrido persecución y tribulaciones, pruebas y depuraciones. ¿Cómo habéis pasado por ellas? Por favor, contádnoslo. Sí, genial, qué bien. Por favor, Sí. explicádnoslo. Aunque lo que habéis expuesto tiene sentido, ¿tenéis testimonios o experiencias reales que puedan convencernos? Sí, contádnoslo. Creer en Dios en China, gobernada por el Partido Comunista Chino, es difícil. Después de experimentar la obra de Dios, he llegado a apreciar que todas las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la verdad. Tienen autoridad y poder. Pueden salvar al hombre de las influencias de Satanás y purificarle, transformarle y perfeccionarle. Yo era la líder de una iglesia familiar y era conocida por mis años de fe en Dios. La policía venía a mi casa a interrogarme. Mi familia y mis amigos me persiguieron y me abandonaron. Y mis vecinos también me insultaban. Después de aceptar la obra de Dios Todopoderoso, me persiguió más el Partido Comunista Chino, mientras difundía el Evangelio. Me declararon fugitiva nacional e intentaron detenerme. Fuera a donde fuera, podía ser detenida en cualquier momento. Los dirigentes de los círculos religiosos a menudo nos insultaban también, e incluso nos golpeaban y hacían que la gente llamara a la policía para detenernos. Al principio, no podía entender por qué los creyentes, que a menudo hablaban de amor, humildad y paciencia, pudieran odiar tanto y perseguir a los creyentes en Dios como para entregarnos al régimen satánico. ¿Haría algo así un creyente en el Señor? ¿No temen enfadar al Señor? Ante tal persecución, mi corazón estaba dolorido y debilitado. Sentía que era difícil creer en Dios. No solo me habían humillado las personas de los círculos religiosos, sino que podía ser capturada, encarcelada y torturada, e incluso perder la vida. Pensaba que difundir el Evangelio era difícil. Me sentía débil y dolorida, pero vi las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Cómo transmitirás lo que has visto y experimentado? A esos creyentes religiosos patéticos, pobres y devotos hambrientos y sedientos de justicia, y que están esperando a que tú los pastorees. ¿Eres consciente de la carga que llevas, tu comisión y tu responsabilidad? ¿Dónde está tu sentido histórico de la misión? Son pobres, patéticos, ciegos, están confundidos, lamentándose en las tinieblas. ¿Dónde está el camino? ¿Cómo anhelan que la luz, como una estrella fugaz, descienda repentinamente y disperse la fuerza de la oscuridad que ha oprimido a los hombres durante tantos años? ¿Quién puede saber con cuánta ansiedad esperan y cómo anhelan día y noche por esto? Estos hombres que sufren profundamente permanecen encarcelados en las mazmorras de las tinieblas, sin esperanza de liberación, incluso el día en que la luz brilla. ¿Cuándo dejarán de llorar? Estos espíritus frágiles que nunca han tenido reposo están sufriendo verdaderamente desgracia. Han estado mucho tiempo sellados por cuerdas despiadadas y la historia congelada en el lugar. ¿Quién ha oído alguna vez el sonido de sus gemidos? ¿Quién ha visto sus rostros miserables? ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios?
¿Cómo puede soportar él ver a la humanidad inocente que creó con sus propias manos sufriendo tal tormento? Después de todo, los seres humanos son los desgraciados que han sido envenenados. Aunque han sobrevivido hasta hoy. ¿Quién habría pensado que el maligno los ha envenenado hace mucho? ¿Has olvidado que eres una de las víctimas? Partiendo de tu amor por Dios, ¿no estás dispuesto a esforzarte por salvar a aquellos que han sobrevivido? ¿No estás dispuesto a usar toda tu fuerza para devolver al Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? ¿Cómo entiendes el ser usado por Dios para vivir tu vida extraordinaria? ¿Tienes realmente la resolución y la confianza para vivir la vida llena de sentido de una persona piadosa y que sirve a Dios? Como una espada, la palabra de Dios se iba clavando en mi corazón. Pensaba en mis actos y hechos. Cómo era de feliz cuando disfrutaba de Dios. Pero me quejaba de Él e incluso pensaba en traicionarle cuando sufría por Él. Vi que mi sacrificio por Él era solo para entrar en el reino de los cielos. No lo hacía por amor a Dios, ni por lealtad a Él. Solo negociaba con Dios. Estaba falta de conciencia y vacía de humanidad. Pensad en cómo Dios se hizo carne y vino a la tierra a salvar a la humanidad. En cómo soportó la humillación, los insultos y la condena de los círculos religiosos y la persecución del Partido Comunista Chino. Él actúa con sigilo, esperando que podamos unirnos todos a Él. En corazón y mente, llevar a todos aquellos bajo el engaño y control de los pastores y los ancianos. Esos hermanos y hermanas que han caído en la oscuridad esperando el retorno de Dios y traerlos ante Dios. Para escuchar su voz y recibir el suministro de vida de Dios. Dios es desinteresado y su amor por la humanidad es real. Al principio, ¿no fui yo también engañada y controlada por los pastores religiosos y no había caído en la oscuridad soportando el dolor? Hoy puedo comparecer ante Dios y disfrutar de la palabra de Dios y vivir en su luz. ¿No es eso gracias a que Dios me ha traído ante Él a través de los hermanos y hermanas que predican el Evangelio? Si tengo corazón y alma, debería soportar los sufrimientos, extender el Evangelio y dar testimonio de Dios para devolverle su amor. Si no, no soy digna de ser llamada humana, ni de vivir ante Dios. Así, experimentando el juicio y castigo de Dios, comprendí la verdad, lo que Dios desea, y los esfuerzos de Dios para salvar a la humanidad. Como criaturas creadas deberíamos entregarnos a Dios, en vez de pensar en nuestra propia vida. No importa si nos persigue el Partido Comunista, ni cómo nos humillen los círculos religiosos. Debemos cumplir nuestro deber, aunque signifique soportar todo tipo de sufrimientos, para buscar y vivir vida significativa. Amén. El cambio que he conseguido hoy es el resultado de la experiencia del juicio y castigo de Dios. Gracias a Dios. Comprendo que la obra de Dios utiliza la persecución del régimen del Partido Comunista Chino para poner a prueba y perfeccionar al pueblo elegido de Dios. Esto no solo nos permite ver al demonio del Partido Comunista Chino y a los líderes anticristos que dañan y engullen a las personas. También nos deja ver que la sabiduría de Dios se construye sobre la estrategia de Satanás. Amén. Dios está maniobrando para perfeccionar a sus vencedores. Amén. Podemos haber sufrido muchas penalidades, pruebas y sufrimientos, pero hemos recibido la verdad. Si somos perfeccionados por Dios,
Todo es por la gracia y la bendición de Dios. Amén. Así es como los creyentes deberían comportarse. Los creyentes de Dios son buenos soldados de Cristo. Maravilloso. Vuestra experiencia del juicio y castigo de Dios es muy reveladora. A través de vuestra experiencia me he dado cuenta de que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y pueden purificar a las personas. Vuestro testimonio nos ha permitido ver la esperanza en la fe de Dios. Amén. Sin experimentar el juicio y castigo de Dios, la humanidad no cambiará su carácter ni alcanzará la salvación de Dios. Es cierto. No sabía que no solo os ha perseguido y acosado el Partido Comunista Chino. El mundo religioso incluso os considera enemigas. Os espía para el Partido Comunista Chino y llama a la policía. Al detener al que difunde la fe, se ejerce violencia contra él. Eso es muy difícil de comprender. También creen en el Señor. ¿Por qué tanta animadversión? Habéis soportado la persecución del régimen del Partido Comunista Chino. Y el mundo religioso. Habéis sufrido penalidades, pruebas y depuraciones. Y ahora tenéis fe verdadera y conocimiento de Dios. Habéis escapado de las influencias de Satanás. Podéis entregaros a Dios. Volveros hacia Él y ser ganados por Él. Este es un testimonio de victoria. Esto cumple la profecía del Apocalipsis. Estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han hecho blancas con la sangre del Cordero. Sois los que han sido llevados ante el trono de Dios. Los vencedores que salieron de la gran tribulación. De verdad, os lo merecéis. Estoy totalmente seguro. Sí. Los vencedores nacen al experimentar el juicio y castigo de Dios Todopoderoso y las persecuciones y penalidades. La obra de Dios ya ha formado un grupo de vencedores en China. Esta es la sabiduría de Dios. Y aún esperamos que el Señor descienda en las nubes para llevarnos al reino de los cielos. Si no aceptamos el juicio de Dios, ¿no nos abandonará completamente? Sí. Vuestros testimonios son muy emotivos, muy reales. Dios ya ha formado un grupo de vencedores. Vuestro grupo es el más bendecido. He esperado la vuelta del Señor, pero no tenía discernimiento. Pensaba que obedecer a los pastores era lo mismo que obedecer a Dios. Pero fui engañada por ellos. No solo por no aceptar la obra de Dios Todopoderoso, sino por llamar a la policía para delatar ante el Partido Comunista Chino a los que daban testimonio de Dios. ¿No es esto vender al Señor y a los amigos? He cometido un gran pecado. Dios mío, tengo todavía una oportunidad de aceptar tu salvación. Sí. He creído en Dios muchos años, pero no comprendía la verdad en absoluto. Nunca he tenido a Dios en mi corazón
Y en vez de ello creía en los ancianos. Realmente estaba adorando y siguiendo al hombre. Creía cualquier cosa que dijeran los ancianos. Estaba fascinada con ellos y ni me daba cuenta. Incluso condenaba a los que daban testimonio de Dios. E incluso avisaba a la policía sobre ellos. Vi a la policía del Partido Comunista Chino llevarse a la gente con mis propios ojos. De verdad he cometido un gran pecado. ¿Acaso no es el mismo pecado que el cometido por los fariseos que se enfrentaron a Jesús nuestro Señor? Dios, de verdad he cometido un gran pecado. ¿Podré recibir algún día tu perdón? Estábamos ciegos, creíamos en Dios, pero no le escuchábamos. Y por el contrario creíamos las falacias de los líderes religiosos, rechazando el Evangelio de Dios Todopoderoso. Hemos sido víctimas de estos anticristos. Casi perdimos la oportunidad de la salvación. Sí, gracias a las 2 hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso, por darnos testimonio de la obra de Dios, permitiéndonos tener la suerte de llegar a Dios. Alabado sea Dios. Los testigos de Dios Todopoderoso son gente adorable, con amor en su corazón. Deberíamos ser como ellos y amar a Dios. Amén. Rescatemos a los hermanos y hermanas de las manos de los anticristos. No podemos seguir bajo el yugo de los líderes. Sí, estoy de acuerdo. Pronto organizaremos una reunión para que todos puedan escuchar el Evangelio de Dios Todopoderoso. Sí. El tiempo es oro. La obra de Dios de perfeccionar a sus vencedores se terminará pronto. Una vez que la obra de Dios termine, los desastres caerán sobre nosotros. Sí. Si aún no aceptamos la obra de Dios de los últimos días y perdemos la oportunidad de convertirnos en vencedores, acabaremos llorando y rechinando los dientes entre los desastres. Sí, todo aquel que cree en Dios está volviendo poco a poco a Él, mientras que los que condenan a Dios Todopoderoso caen en la oscuridad rechinando los dientes. El Evangelio de Dios Todopoderoso ya se ha extendido por toda la China continental y todo el mundo lo conoce. Ahora se está difundiendo a todos los países del mundo. La palabra de Dios Todopoderoso está siendo aceptada y difundida por más personas. Es la tendencia general que ninguna fuerza maligna puede frenar. Amén. Hermanos y hermanas, dejadme leer la palabra de Dios. De acuerdo. Permíteme leer. Yo también quiero leer. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Hermanos y hermanas, leamos juntos. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice, confiamos en que ningún país o poder pueda interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra, se resisten a su palabra, interrumpen y perjudican su plan serán castigados por él en última instancia. Quien resiste la obra de Dios será enviado al infierno. Cualquier país que lo haga será destruido. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra y dejará de existir. Insto a las personas de todas las naciones, países e incluso industrias a escuchar la voz de Dios, observar su obra, prestar atención al destino de la humanidad, haciendo así a Dios entre la humanidad el más santo, el más honorable, el más alto y único objeto de adoración, y permitiendo así a toda la humanidad vivir bajo la bendición de Dios, así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová. Y como que Adán y Eva, creados originalmente por Dios, vivieron
en el huerto de Edén. La obra de Dios es como las olas, que crecen con fuerza. Nadie puede detenerlo y nadie puede parar sus pasos. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y que le buscan y tienen sed de Él pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no, se verán sometidos a un desastre abrumador y a un castigo merecido. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy reveladoras. La autoridad de Dios, su poder y su carácter no pueden ser vencidos por ninguna fuerza enemiga, una fuerza maligna. Amén. La obra de gestión de Dios para salvar a la humanidad no puede ser detenida por ninguna fuerza. Amén. Cuando Jesús realizó la redención, fue crucificado por el mundo religioso en unión con el gobierno. Pero la sabiduría de Dios se construye sobre la estrategia de Satanás. Amén. Es cierto. Pese a la condena del mundo religioso y la resistencia del régimen gobernante, el Evangelio de Jesús se ha podido extender por todo el mundo. Maravilloso. Dios Todopoderoso expresa todas las verdades para la salvación de la humanidad, para juzgarla y purificarla. Él también sufre la resistencia, condena y persecución del mundo religioso y del régimen ateo. Pero el Evangelio de Dios Todopoderoso ya se ha extendido por la China continental y actualmente se está extendiendo por otros países. Amén. Hemos sufrido muchas adversidades en la difusión y el testimonio del Evangelio del Reino. No sabemos cuánta gente ha sido encarcelada o ha muerto trágicamente en prisión. No sabemos cuánta gente ha sido perseguida hasta el punto de separar a su familia o tiene un hogar al que no puede volver. Tampoco sabemos cuántos han sido torturados, perseguidos o enterrados vivos. Es como la persecución a los discípulos de Jesús por los círculos religiosos. Algunos fueron decapitados, otros lapidados. Algunos fueron crucificados boca abajo y algunos exiliados. Pero bajo la guía de Dios Todopoderoso, el pueblo elegido está lleno de confianza, avanzando y perseverando hasta el final. Amén. Por mucha gente que sea detenida, el pueblo de Dios sigue avanzando. Si un grupo es capturado y encarcelado, otro aún mayor se levantará inmediatamente. Es cierto. Han dejado todo para seguir a Dios, dedicando su vida a difundir su evangelio. Han difundido el evangelio por toda la China continental, llevando un precioso testimonio de Dios. Amén. Ahora, los elegidos por Dios están realizando películas y vídeos que dan testimonio de Dios y difundiendo el Evangelio del Reino por países de todo el mundo a través de Internet. Sí. La expansión del Evangelio se ha descubierto ante nuestros ojos. Este hecho está a la vista de todos. Amén. Con las experiencias reales, hemos visto la autoridad y el poder de la palabra de Dios, que nos permite apreciar con claridad su omnipotencia y sabiduría y su autoridad y poder únicos. Amén. Con el apoyo de Dios y su palabra, que nos guía e inspira, podemos derrotar a Satanás en cada batalla espiritual. Amén. Para que aquellos que ansían la aparición de Dios regresen ante su trono. Amén. Gracias a Dios. Alabado sea Dios, toda la gloria sea para Gracias a Amén. Dios.